Hola, ¿qué tal mis queridos amigos y hermanos de acá su canal Mensajero Gabriel? Les doy la bienvenida nuevamente a un nuevo video donde vamos a estar tocando un tema bastante interesante. Y todos sabemos que los dos pilares de la salvación son la fe y la gracia. Sin embargo, cuando hablamos de fe y gracia, vienen a colación eh, preguntas interesantes, como por ejemplo, porque ahora soy salvo por la gracia, entonces la ley de Moisés queda anulada, o porque soy salvo por gracia, entonces tengo licencia para pecar. Y eso es lo que vamos a tratar en este video. ¿Realmente significa que vivimos libres de toda ley? ¿O qué quiso decir Cristo Jesús y los apóstoles con la gracia de Dios que es inmerecida? Vamos a averiguarlo ya mismo. Comencemos. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine a cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces acá en estos versos vemos que Jesús bajo ningún motivo y concepto vino a anular la ley de Moisés y los estatutos que los profetas dieron en su momento, sino que al contrario Jesús mismo nos indica que vino a cumplir los propósitos de la ley e incluso hace un énfasis tremendo en decir que no iba a pasar los cielos y la tierra y la ley iba a permanecer firme. Pero entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Veamos. Obviamente, la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Vemos entonces que el hermano Pablo nos da una claridad inédita de lo que significa el propósito de la ley. Y precisamente el propósito, valga la redundancia, es demostrarnos cuán pecadores somos. Y esto significa y abarca todos los territorios, todos los terrenos. Significa que aunque tú estés en la iglesia o quieras hacerte parecer justo delante de Dios por cumplir la ley nunca te va a hacer justo, sino demuestra cuán pecador tú eres. Lo mismo aplica para las personas que están en el mundo. Esto demuestra que para Dios no hay ningún tipo de favoritismo. El pecador es pecador por defecto, porque somos esclavos del pecado. Por esa razón vino Cristo. Ahora bien, ¿la ley disminuyó su peso? ¿Disminuyó la carga? ¿O será que más bien aumentó la rigurosidad? Los estándares de Dios fueron aumentados cuando vino Cristo. Vamos a ver. ¿Han oído el mandamiento que dice no cometas adulterio? Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Entonces miremos este ejemplo que nos dio Jesús. Antes, en el tiempo de Moisés, tú eras culpable de cometer adulterio cuando a ti te encontraban literalmente teniendo relaciones sexuales con una persona, bien sea casada, etcétera. Ahora, Cristo aumenta los estándares porque para Dios, con solo tú mirar y desear y tener pensamientos sexuales con esa mujer, ya te hace culpable como si hubieses cometido adulterio, pero en tu corazón. Por tanto, los estándares de Dios nunca cambian. Las mismas exigencias que Dios ha tenido desde el principio con la humanidad en cuanto a la justicia y en cuanto a hacer lo bueno y ser justos delante de Dios y mantener la santidad, se mantienen hoy día vigentes. De hecho, con Jesús mismo se incrementó esa carga, los estándares de Dios subieron más alto, pero hay una esperanza. Vamos a ver la siguiente historia. Cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno,
¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero, para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, etc. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se puso con cara larga, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron asombrados de sus palabras, pero Jesús volvió a decir: queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos, sorprendidos. Ahora, fíjense la pregunta que hacen. Entonces, ¿quién podrá ser salvo?, preguntaron. Jesús los miró fijamente y dijo: humanamente hablando es imposible, pero no para Dios. Con Dios todo es posible. Es interesante porque la pregunta que le hacen los discípulos hasta es intencional y muy válida, pues nosotros como seres humanos actuamos como actuó ese rico frente a Jesús. Por eso los discípulos se preocuparon y preguntaron: entonces, ¿quién podrá ser salvo? Sin embargo, la respuesta de Jesús fue clara, y es que Dios te hace salvo gracias a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Lo mismo aplica, así como el rico por sus riquezas. Yo puedo decir: qué difícil será para una prostituta, o qué difícil será para homosexuales, o qué difícil será para muchos pecados, para el idólatra, qué difícil será para el que comete adulterio. Pero la respuesta de Jesús siempre va a ser lo mismo. Quizás para ti es imposible, no lo entiendes, pero para Dios todo es posible y Él lo va a hacer posible. Muy bien, mi querido hermano y amigo que me ves. En conclusión, la ley de Dios permanece siempre, desde el Génesis hasta el fin. Recuerden que Jesús dijo: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y la ley de Dios permanece por siempre, porque es eterna, como Él es eterno. De hecho, incluso Jesús, como pudimos observar, los estándares de Dios los elevó aún más alto, ya no mirando la acción física, sino el corazón de la persona. Sin embargo, tenemos una esperanza. Tenemos la esperanza de que por nuestras fuerzas no nos vamos a hacer justos, ni tampoco te creas justo porque estés en una iglesia o porque creas hacer lo bueno. Delante de Dios ninguno es justo. Creamos fielmente de que Dios nos va a hacer justo en su momento. Nosotros vamos a tener la capacidad de cumplir esos estándares de Dios para poder heredar el reino de los cielos. Por eso te pido a que no te aflijas, no te preocupes. Así como el rico se fue preocupado para su casa, por lo que tenía que hacer para heredar el reino, Jesús les dio la salida también a los apóstoles y les dijo: ustedes no entienden, para ustedes es imposible, pero para Dios todo es posible, y Él ha jurado traer a toda la humanidad a sus pies de regreso arrepentida. Mi querido hermano, hasta aquí llegamos el video de hoy. Espero que te haya gustado esta bonita reflexión y que te quede claro que la ley de Dios siempre permanece. Dios es el que nos hace justo y nos va a hacer santos por su buena voluntad. Él nos va construyendo desde dentro y sacando todo lo malo que tenemos para por fin heredar el reino de los cielos. Y no te olvides, mi hermano, regalarme tu like. Y si tienes alguna pregunta o comentario, déjalos acá abajo en la cajita de los comentarios, y con gusto estaré allí pendiente para responder esas inquietudes en la medida de mi posibilidad y en la medida de mi conocimiento. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.